Quisiera comenzar poniendo el foco en algo que nosotros como UNICEF hicimos en el 2024, un año de transición para el Uruguay. En ese momento nosotros hicimos un diagnóstico junto con las demás agencias de Naciones Unidas, en las que nosotros identificábamos 6 desafíos para la infancia que poníamos sobre la mesa con datos, con diagnósticos, con experiencias de que desde nuestro punto de vista debía priorizar el Estado uruguayo para dar ese cambio sustancial en la situación de la infancia. Uno de estos desafíos tenía que ver con educación, claramente, y dentro de ese desafío el tema de asistencia era uno de los ejes que desde nuestro punto de vista técnico, pero también de derechos de infancia, creíamos que era un elemento que donde debía ponerse el foco. Y ahí yo creo que toca empezar agradeciendo, porque no solamente se nos permitió presentar este punto en su momento, sino que una vez las autoridades ya en sus funciones nos dieron la posibilidad de contribuir a él y de ser parte de esta reflexión, y eso en realidad es una decisión del Estado, es una decisión de las autoridades, y creo que en ese sentido toca agradecer verdaderamente que se nos dé este espacio y que nosotros de manera lo más técnica posible, de la manera más colegiada posible, también de la manera más humilde posible, vamos a colaborar en este maratón del que hablabas, Andrés, porque efectivamente ni es una jugada maestra, es decir, no se arregla con un par de movimientos, tampoco se arregla desde un actor que haga algo diferente, y ciertamente requiere de un aliento de largo plazo. Y quizá quisiera destacar 2 o 3 ideas que me parecen como estructurales para poner como en contexto este maratón. El primero quizá es que el ausentismo, sobre todo en países de renta alta como Uruguay, es como un mal silencioso. Todos sabemos que está, sobre todo los docentes en el aula saben perfectamente su impacto, pero de alguna manera en Uruguay y en otros países como que se acepta como algo que sucede. Y poco a poco ese desgaste solo se ve su impacto como en el largo plazo, y ahora tenemos claramente una situación en el país donde si tomamos como referencia el ausentismo crónico, sabemos que 3 de cada 4 adolescentes que van a secundaria básica tienen un ausentismo crónico, es decir, 10% de faltas al año, y el 63% en primaria. Esto es 1 de cada 3. Entonces esos son datos que en sí mismos ya llaman la atención y tienen claramente un impacto en el aprendizaje, en la convivencia y en la inversión que el Estado y las familias hacen para que la oferta educativa, la oferta pedagógica y los mecanismos de mejora sean o no eficaces. Creo también que es muy importante lo que ya destacaban, que esto no es algo solo teórico que se piensa desde los datos, sino práctico. Ese seminario tiene esta bajada práctica, y la experiencia de Chile, como la experiencia que vamos a ver de los diferentes territorios, es fundamental, de las diferentes escuelas y centros educativos. Es fundamental porque no solamente los datos de Uruguay son en sí mismos preocupantes, es que también comparativamente no estamos tan bien. Si lo vemos comparado con Chile, por ejemplo, hay 3 veces más, a ver si no me equivoco, sí, duplica, son 2 veces más el ausentismo que en Chile. De los países de PISA, Uruguay está en el número 20 de ausentismo. Entonces es un tema que me parece que las autoridades y el conjunto educativo que ponga el énfasis ahí me parece muy, muy acertado. Y concluyo quizá diciendo una cosa que quizá muy obvia, pero no por obvia menos importante, diría yo, que es reiterar que esto no es el esfuerzo de un docente o un padre de familia que tiene que hacer más esfuerzo, o de un inspector o una inspectora que tiene que hacer más esto o menos esto. En realidad es un esfuerzo donde el conjunto de los elementos y de las dinámicas, no de la persona o de la institución, de las dinámicas, tiene que crear un espacio que cambie estructuralmente. Y ahí sí es el maratón, es un juego de estrategia, es un juego de aprender y corregir y de monitorear. Y creo que están como todos esos elementos sobre la mesa aunado, y eso
yo no lo voy a decir porque no me corresponde, pero esto más las otras acciones que está haciendo el Estado, deberíamos todos estar como muy comprometidos a que cambie la situación. No solamente que sepamos qué pasa, sino que cambie en los próximos años. Y ahí concluyo diciendo de nuevo, reiterar el compromiso de UNICEF, todo lo que podamos, todo donde haya espacio para contribuir, sin fórmulas mágicas, sin traer nada que funcione porque sabemos más, nada de eso, al contrario, arrastrando el lápiz, yendo a territorio, arremangándose las mangas, y ahí yo creo que la campaña, el spot y la campaña que construimos juntos y la estrategia de substancia que se va a discutir hoy, creo que es un elemento, son ejemplos donde UNICEF ha intentado dar su granito de arena y de nuevo agradecer esa oportunidad y a todos los equipos técnicos por no soltar la mano y seguir adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto poder estar acá en una instancia de puesta en común, de experiencias, de evidencias que hay con respecto a este tema. Es un gusto que esto lo estemos organizando con UNICEF, que efectivamente ha sido un aliado clave en todo este proceso y ha sido un aliado clave de una forma muy cuidadosa con el problema con el que estamos lidiando. Y esto es muy importante, digamos, en términos de cómo construimos la política pública. Hoy se va a hablar de datos y de cosas. A mí lo que me parece importante de traer esto a la conversación es, bueno, hace 20 años, 30 años, esto era un problema de los estadísticos. Es decir, la asistencia era un problema de los que contaban cosas, no era un problema de la política educativa o de la matriz de protección social. Entra a partir de las últimas décadas, porque cosas obvias, si el gurí no está, no aprende. Entonces, bueno, tenemos que intentar que esté un poco más. En los lugares donde hay alimentación, si no está, no come. Bueno, entonces tenemos que... Entonces, después de la pandemia hemos empeorado año a año en términos de asistencia, pero además no hemos dado pie en bola. Y esto no es un reclamo a la administración anterior, porque yo siempre los cuento que con Olga de la Cera hablaba cada 2 o 3 meses de este tema y me contaba todo lo que estaban haciendo como para intentar mejorar la asistencia y cómo no funcionaba. Cuando esta administración asume, uno de los temas que toma, que no pueden esperar, es asistencia, pero además lo toma sobre esta perspectiva de que no es un tema de tener ganas de ir. Es algo un poco más complejo, es un fenómeno multicausal, no es solo asunto de la política educativa. Entonces, realmente acá la ANEP está en un trabajo que la hoja de ruta sobre asistencia plantea, que ha tenido un conjunto de acompañantes, entre los cuales está UNICEF, pero también está el BID, también están actores de la academia, también está el resto de la institucionalidad pública, es decir, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Salud, está el MIDES, está el INAU, está el Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, armamos una galleta importante porque efectivamente esto, dicen maratón, la maratón tiene alguna dificultad, porque la maratón en algún momento termina, y yo creo que esto no termina. Es decir, cuando logremos mover algo la aguja, nos va a aparecer otro problema que hoy no está pudiendo ver respecto a esto. Para cerrar y no aburrir mucho y pasar a la otra parte que es la interesante, yo creo que esto implica una perspectiva de la política pública y del derecho a la educación y, por lo tanto, de cuáles son las obligaciones de quienes administramos, que tiene una serie de características. La primera es, hay que tomar decisiones basadas en evidencia. Y en esto Uruguay tiene mucha evidencia y hay otra que tiene que construir. Hay que tomar decisiones junto a otros. Cuando un barrio está
complicado, los gurises no van. Entonces, por más que esté la información a las familias, esté el docente, esté la alimentación, el gurí no va a estar. Entonces, hay que tomar decisiones con otros, hay que evaluar y monitorear qué es lo que sucede. Y después, en esto de la multicausalidad, hay que pensar qué hacemos en las instituciones educativas para que los gurises estén o no estén. Y de esto hay como un conjunto de ejemplos donde capaz que por alguna norma, por alguna forma de organizar el centro, por alguna forma de resolver un día que falta un docente, los estímulos están para que los gurises no están. Y el ejemplo más concreto son todas las instituciones educativas que tenemos, ¿no?, esta regla de acá se tiene que venir vestido de determinada manera. Y esto que es algo bastante, a todos los que están acá nos parece razonable, porque además somos todos de la educación, ya es un estímulo para no estar. Y no tiene nada que ver ni con la salud, ni con la seguridad, ni con la propuesta pedagógica, ni con la alimentación, sino con cómo se vistió ese gurí o esa gurisa ese día para ir al centro educativo. Entonces, creo que hay que empezar a mirar estas microacciones que tenemos porque esto es parte de lo que revierte esta situación. Por último, reconocer que a partir de que se instala este tema, uno en las recorridas o en los líos que anda abordando todos los días, se ha encontrado con un montón, pero un montón de acciones de los centros, de las escuelas, de los liceos, de las escuelas técnicas, que están intentando abordar esto. Y lo están haciendo de la mejor manera posible, que entienden que se puede abordar el tema. Y creo que esto habla muy bien de el sistema educativo uruguayo, pero habla muy bien de los profesionales que trabajan en él. Muchas gracias y esperemos sea de utilidad esto de hoy.